Damos gracias a Dios por poder compartir otra vez, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje en San Juan capítulo 1, versículo 33 y versículo 34. San Juan capítulo 1, 33 y 34. Dice la palabra de Dios, palabra de Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vi a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios bendiga la palabra que hemos leído. La expresión en la cual vamos a meternos es esta expresión. Y yo no le conocía. Esta es nuestra historia de vida. Este es el testimonio que da Juan de parte del Señor. Este pasaje se enmarca en un triple testimonio que da Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Él dice, como dicen otros pasajes, yo no le conocía. Pero dice tres cosas del Señor Jesucristo. Primero, cómo Él le vio, qué testimonio da de Él. En Juan 1:21 dice que, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primer testimonio de Juan, así le vio Juan. Segundo, le vio como aquel ser que es eterno y persistente. Dice en el versículo 30 de Juan 1, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y tercero, le ve como aquel sobre el cual el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él. Que es lo que leímos, El Espíritu Santo permanece sobre él. Es decir que ahora Juan dice, después de este triple testimonio, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Queridos hermanos y queridos amigos, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, en este tiempo de confusión, de incertidumbre, de preocupación, el objetivo debe ser conocer más al Señor. Y esto es lo que queremos en esta mañana transmitir a todos ustedes. Vale la pena conocer más a Cristo en circunstancias como las que hoy vivimos. Por supuesto, vale la pena conocerle en todas circunstancias, pero más aún en este tiempo donde todo es confuso, donde todo es incierto, donde todo es preocupación, donde todo es angustia. Y hay una pregunta que se repite en varios pasajes que vamos a compartir algunos de ellos en esta mañana, que es la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es Él? Y yo quiero compartir a través de esta pregunta 4 características del conocimiento de nuestro bendito Dios y Señor Jesucristo. La primera pregunta que tenemos de este tenor está en Lucas capítulo 8, versículo 25. Dice allí la Escritura, hablando de los discípulos, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? En primer lugar, este es aquel que tiene todo poder sobre aquellas cosas que yo no puedo manejar. ¿Quién es este? Aquel que tiene todo poder en aquellas cosas de las cuales yo no puedo manejar. Conocemos, hermanos queridos, el contexto histórico de la pregunta que leímos. Cristo atendió a la multitud y dijo a los discípulos, luego de haberles atendido a ellos, pasemos a otro lado del lago. Y subiéndonos en la embarcación, partieron. Y dice la palabra que el Señor se durmió, cansado de la actividad que había realizado. Y mientras iban, dice la Biblia que se desencadenó una tempestad de viento y agua en el lago, y se anegaban y peligraban. Entonces los discípulos despertaron al Señor, Maestro, perecemos. Y el Señor, levantándose, dice la Biblia que reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. En otra parte del Evangelio dice que Cristo dijo, calla, enmudece, y aquella tempestad furiosa se detuvo. Y entonces viene lo que leímos. Atemorizados se maravillaban y se decían nosotros, ¿quién es este que a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos no conocían su tremendo poder.
Y en aquel momento advirtieron que con una sola palabra hizo detener la tempestad que se había levantado. Solo una orden de su parte para que la tormenta cesara. ¿Quién es este? Y hay aquí dos preguntas, o una pregunta que hizo el Señor luego de haber hecho esta obra. Les preguntó a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Y dice, aquellos hombres ante esta pregunta dijeron lo que leímos. Atemorizados se maravillaban. ¿Dónde está vuestra fe? Sí, si Él va con nosotros, podemos estar tranquilos, porque aún la más fuerte de las tormentas pueden ser calmadas por Él. Recuerden lo que Él dijo. Él dijo a los discípulos, pasemos otro al lago. Y entonces partieron, y entonces llegaron, porque había una palabra de Él antes que la tormenta se desencadenara. Fíjense el poder de la palabra del Señor. Ahora, la gran lección de esta pregunta o de este pasaje es, Él puede dominar aquello que nosotros no podemos. ¿Cuántas veces somos como los discípulos? Tenemos al Señor, pero no recurrimos a Él. Procuramos nosotros cerrar las cosas, procuramos ordenar todas las cosas hasta que llegamos al terreno de la desesperación, como los discípulos, y recién ahí nos acordamos que Cristo está con nosotros y Él puede hacer aquellas cosas que nosotros no podemos. Queridos hermanos, he aquí la gran lección espiritual. Recurramos a Cristo. Si Él va con nosotros, ¿por qué dejamos que las cosas a veces avancen hasta planos de desesperación cuando Él puede controlarlo todo? Es un llamado a depender de Él y confiar en Él en todo. Dice la historia que había un emperador de Dinamarca en la antigüedad y dice que los cortesanos lo alababan con frases grandilocuentes, hasta llegaron a llamarlo omnipotente a este emperador. Y un día el emperador se cansó de que le dijeran semejantes cosas y los invitó a la playa. Y ahí estaban en la playa, mojándose los pies de ellos con las olas, con el mar. Y entonces el emperador dijo a las aguas, no me mojen más. ¿Y qué pasó? Bueno, lo siguieron mojando. Y entonces él dijo, ¿no se dan cuenta que no soy omnipotente? Aquel hombre quiso una lección a estos hombres cortesanos y aduladores para decirles que la omnipotencia no está en él, sino en el Dios que hace que el viento y las aguas se calmen. A veces pensamos, queridos, que la omnipotencia es parte de nuestra vida. Cuidado con eso. El único ser que puede transformar las cosas y hacer y manejar lo que yo no puedo manejar es el Señor. Conocerle para depender de Él. En segundo lugar, el segundo pasaje que yo quería compartir con esta pregunta es el que está en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice allí la Escritura, palabras de Cristo, aquel hombre ciego de nacimiento. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor? Acá está la pregunta, ¿quién es? Para que crea en Él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Esta pregunta nos enseña en este pasaje que el Señor es aquel que puede transformar la historia de nuestra vida. ¿Quién es este? ¿Quién es aquel que puede transformar la historia de vida? Leímos la conclusión del pasaje. Allí había un hombre ciego y mendigo, condición habitual en aquel tiempo. Aquel hombre que no veía, no podía hacer nada útil ni para él ni para la sociedad. Así que era un hombre ciego y mendigo. Y esta era la escenografía habitual. Todos lo veían pasar y siempre estaba así. Y todos pensaban que siempre iba a estar así. Hasta que un día pasó Jesús con sus discípulos. Y al verlo dijeron los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los padres para que haya nacido ciego? Y Cristo corrige este pensamiento equivocado de los discípulos diciéndoles, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces pensamos erradamente que la enfermedad es producto de un pecado que hayamos cometido.
Por supuesto, nuestra condición humana hace que nos enfermemos, pero tenemos que erradicar el pensamiento de que la enfermedad es producto del pecado. Cuando enfermamos, no es porque pecamos. Enfermamos porque nuestra naturaleza es así. Y es una naturaleza caída que se enferma. Ahora, no está el hermano X se enferma porque pecó. Es un error pensar así. Así pensaban en la antigüedad los amigos de Job. ¿Por qué Job estás así? Y porque algo habrá hecho. No es así. Cristo corrigió el pensamiento errado de los discípulos. No es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y dicho esto, dice la Biblia que hizo lodo con su saliva en el barro, en la tierra, untó los ojos con esta composición y dice que lo mandó a lavarse en un estanque de Siloé, y cuando el ciego se lavó, regresó viendo. Y ante este hecho inédito, transformador, dice que los hombres le preguntaron, ¿quién te hizo esto? Y él dijo que fue Jesús. Y agregó el ciego, si este no viene de Dios, nada podría ser. Y esta conclusión del ciego hizo que, además de estar mendigando, lo expulsaran de la sinagoga, lo excomulgaran del pueblo. Y arrastraba esta pena hasta que Cristo lo encontró de vuelta. Y está lo que leímos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es? Y entonces la respuesta fue esta. Creo, Señor, y le adoro. Miren, Cristo fue su sanador, pero también Cristo fue su salvador, y así transformó su historia de vida. Dio luz a su cuerpo, Cristo, pero además dio luz a su alma. Este fue su mayor milagro, dándole un futuro trascendente y eterno. Claro, seguía siendo mendigo, ahora estaba excomulgado, pero había en su vida una transformación maravillosa para la gloria eterna. ¡Qué maravilla cuando conocemos al Señor así! ¿Quién es? Aquel que puede transformar tu historia de vida. A lo mejor usted que nos escucha en esta mañana necesita transformar su historia de vida. Cristo es la persona que puede transformarla. En tercer lugar, el tercer pasaje que vamos a comentar sobre esta pregunta es el de Juan capítulo 21, versículo 12. Dice allí este versículo: y ninguno de los discípulos se atreve a preguntarle, ¿tú quién eres? Acá está la pregunta, sabiendo que era el Señor. ¿Tú quién eres? La respuesta a esta pregunta, a este pasaje es, eres aquel que en su amor eterno nos sustenta y nos conforta en los peores momentos de la vida. ¿Por qué decimos esto? El pasaje de Juan 21 tiene que ver con los discípulos. Cristo había muerto y había en ellos incertidumbre, había en ellos un futuro que se presentaba oscuro, nada claro. Y si bien le había aparecido ese resto 2 veces, ellos todavía estaban pensando qué iba a pasar con ellos. Así que un día, en ese día tan particular, pero dijo a los discípulos, yo me voy a pescar, vuelvo a mi antiguo oficio. Vamos con vos, le dijeron los discípulos. Y sé que fueron, tuvieron toda la noche y no pescaron nada. Y al amanecer divisan una figura en la playa que les pregunta a voz audible, ¿tienen algo para comer? Dijeron no. Y aquella voz de la playa les dijo, tienen la red a la derecha y van a hallar. Y dice que la tiraron y no la pueden levantar por la gran cantidad de peces. Y luego los cuentan, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Cuando llegan a la playa y traen aquella red arrastrándola con tantos peces, encuentran al Señor, con un pez a las brasas, con pan que les invita, vengan y coman, sin tocar ninguno de los pescados que habían pescado. Y ahí está lo que leímos. Ninguno se debe preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El Señor los sustentó, los alimentó, los abrigó en una hora oscura para ellos. Este es el Señor. Volvieron sorprendidos con aquel desayuno preparado. Volvieron y fueron animados luego de aquel fracaso. Padecieron frío,
fracaso, vacío. Sin embargo, el Señor los sustentó, los alimentó, animándolos en el peor momento de la vida. La pregunta es, ¿quién es este? Cristo es aquel que nos anima, que nos sostiene cuando las horas son negras, cuando el futuro parece incierto, cuando pareciera que está todo perdido. Conocerle. Y finalmente termino, porque el tiempo se va, con el último pasaje donde está esta pregunta. En Hechos capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Allí está Saulo de Tarso. Y dice la Biblia, dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Saulo conoció al Señor como aquel que vive y permanece para siempre. Esta pregunta en este pasaje tiene esta respuesta. Es aquel que vive y permanece para siempre. Saulo aprendió esta gran lección. Él pensaba que perseguía a un grupo de fanáticos religiosos, a un grupo que había que exterminar porque atentaba contra la ley de Moisés y las tradiciones de los judíos, de las cuales él era celoso. Pensaba esto hasta que le ocurrió lo que ocurrió en aquel camino que todos conocemos. Iba a Damasco con poder para apresar a los que iban en este camino. Y estando en este viaje a Damasco, repentinamente apareció un resplandor del cielo. Cayó de su cabalgadura y entonces dijo esta pregunta cuando cayó. ¿Quién eres, Señor? Ante la expresión de Cristo, ¿por qué me persigues? Y dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué conocimiento maravilloso. Cristo vive. No somos seguidores de una filosofía más, cuyo autor ya murió, como tantas otras en el mundo. Somos seguidores de aquel que venció la muerte, porque es Dios mismo, que murió y resucitó triunfante al tercer día. Y este es nuestro oficio hoy. Transmitir a otros que Cristo vive. Que la solución para la vida no es ni la filosofía ni la religión, sino una persona, la persona de Cristo. Miren el detalle, queridos hermanos. Saulo era un hombre culto, era un hombre rico. Sin embargo, tuvo necesidad de humillarse y conocer el Evangelio. Los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, eran hombres pobres, vulgares y sin letra, dice la palabra. Y a veces pensamos o banalizamos el Evangelio diciendo que bueno, el Evangelio es para la gente que no tiene recursos, que es pobre. Y cometemos un severo error. Saulo necesitaba el Evangelio tanto como Pedro, Juan y Jacobo. Y el Evangelio transformó a él como a ellos. El Evangelio no es para un grupo de personas desposeídas. El Evangelio es para todo aquel que se da cuenta de su necesidad. Y aquí hay un hombre rico como Saulo, culto como Saulo, que necesitaba tanto de Cristo como aquella persona que está en la más mísera condición. ¿Quién es? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo aprendió esta gran verdad. Y ahora corría no ya para apresar a los creyentes, sino para prender a las almas perdidas y conducirlos al conocimiento de aquel que es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es? ¿Quién es? Son tiempos, queridos, donde necesitamos conocer a Cristo. Conocer de su poder para manejar aquellas cosas que yo no puedo manejar. Conocer su poder transformador sobre la vida. Conocer su amor que sustente y abriga en las peores horas de nuestra existencia. Y conocer que es aquel que vive y permanece para siempre. En estos tiempos duros y difíciles, dejemos el bombardeo de las noticias, de las redes, con las cosas de los hombres. Y dediquemos tiempo a conocer a Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Valdrá la pena invertir tiempo en conocerle. Nosotros, como creyentes, y usted,
como aquel que a lo mejor todavía necesita de Él para que su vida se transforme. Invirtamos tiempo en conocer a Cristo. ¿Quién es? Aquel que puede hacerte bien si vos le das lugar. Demos lugar a Cristo en esta hora. Dios bendiga su palabra. Amén.